Bajo el suelo que pisamos y en las aguas que rodean nuestras costas, yacen secretos de un conflicto que cambió el mundo. Cada fragmento recuperado, cada pieza oxidada, guarda la memoria de quienes vivieron, lucharon y en muchos casos, nunca regresaron. Hoy, la arqueología nos abre la puerta a la Segunda Guerra Mundial y a las vidas que quedaron atrapadas en su marea. Cada hallazgo es una ventana a una época en la que el destino del mundo pendía de un hilo. En este viaje, exploramos historias que la tierra y el agua han protegido durante más de 7 décadas, revelando no solo artefactos, sino la huella humana que dejaron atrás. Porque en cada excavación, en cada rescate, late la verdad de una generación que lo dio todo. Alas en el fondo del mar, el rescate del Fairey Barracuda. En las aguas tranquilas del Solent, al sur de Inglaterra, algo duerme desde hace más de 7 décadas. No es un arrecife ni un barco hundido. Es una máquina de guerra olvidada, sepultada en lodo y silencio. Un testigo de un tiempo en el que los cielos retumbaban con motores y las costas eran el punto de partida hacia un continente en llamas. El hallazgo fue completamente inesperado. En el año 2018, la compañía National Grid realizaba un estudio submarino previo a la instalación de un cable eléctrico hacia Francia. Sus técnicos esperaban encontrar rocas, restos de madera o chatarra moderna. Sin embargo, las imágenes captadas por el sonar revelaron algo distinto. Una silueta metálica, alargada, con formas que recordaban a unas alas. Al principio, nadie se atrevía a confirmarlo. Los buzos, al descender, vieron fragmentos que parecían engranajes y cableado antiguo. Uno de ellos comentó, apenas conteniendo la emoción, que aquello parecía parte de un motor. Lo que yacía allí no era un resto cualquiera. Era un Fairey Barracuda, un bombardero en picado y torpedero de la Fleet Air Arm británica. Un avión pionero, el primero de su tipo fabricado íntegramente en metal, capaz de cargar desde 6 bombas de 250 libras hasta un enorme torpedo de 1600. Una auténtica bestia del aire, diseñada para operar desde portaaviones y atacar con precisión quirúrgica. Este modelo había debutado en diciembre de 1940 y durante la guerra cumplió misiones cruciales en operaciones navales. Sin embargo, su vida operativa fue breve y dura. Se construyeron más de 2.600 y hoy no sobrevive ninguno completo, o al menos eso se creía. Hasta ese día, los registros de vuelo contaron el resto de la historia. El 6 de enero de 1944, un Barracuda despegó del portaaviones HMS Daedalus en Lyon-Solent. Era un día de entrenamiento rutinario, pero a pocos minutos del despegue, el motor falló. El piloto logró un aterrizaje de panza sobre el agua y escapó ileso. El avión, sin embargo, se hundió lentamente hasta el fondo, quedando atrapado en un lecho de arcilla densa. Ese lodo, compacto y sin oxígeno, se convirtió en su tumba y al mismo tiempo en su armadura. Décadas después, la estructura seguía casi intacta, preservada como si esperara pacientemente a ser encontrada. El equipo de Wessex Archaeology fue llamado para intentar lo que muy pocos se atreven a hacer: rescatar un avión de la Segunda Guerra Mundial desde el fondo marino, en condiciones casi intactas. Los buzos descendieron siguiendo la línea de anclaje y lo primero que vieron fue el corazón de la máquina. Un motor Rolls-Royce Merlin, una obra maestra de ingeniería británica que había impulsado no solo a los Barracuda, sino también a Spitfires y Hurricanes. Más atrás, asomaban las alas, la cabina y el fuselaje. Era como mirar una cápsula del tiempo, congelada en el instante posterior al accidente. Para liberar al avión, utilizaron una bomba de succión capaz de extraer el lodo sin dañar la estructura. Con cada pasada, el perfil del Barracuda iba emergiendo, revelando las líneas de su diseño original. Sobre el papel, el plan era sencillo: engancharlo y elevarlo en una sola pieza.
En la realidad, el peso del lodo acumulado en las alas y la fragilidad de los remaches hacían imposible cumplir ese sueño. El más mínimo movimiento brusco podría destrozarlo para siempre. Dave Morris, del Fleet Air Arm Museum, veía en este hallazgo la oportunidad de completar un proyecto en el que llevaba trabajando más de 4 décadas: reconstruir un Barracuda a partir de piezas dispersas. Había recolectado fragmentos de aviones caídos en montañas, en campos y en costas remotas, pero ninguno estaba en condiciones de devolverle su forma original. Este descubrimiento podía cambiarlo todo. La decisión fue difícil, pero inevitable. Habría que desmontar el avión bajo el agua y subirlo en secciones. El primer objetivo fue aislar una de las alas. Con maniobras cuidadosas, la separaron del fuselaje, la envolvieron y la aseguraron para que no se deformara. El momento de izarla fue de una tensión absoluta. La grúa tiró lentamente, la superficie del agua se rompió y apareció el metal empapado. El equipo se apresuró a envolverlo en materiales húmedos. Había pasado 75 años bajo el mar y empezaba a deteriorarse desde el instante en que tocaba el aire. Cada pieza rescatada fue trasladada al Fleet Air Arm Museum en Somerset, donde expertos en conservación comenzaron un meticuloso trabajo para estabilizar el metal, extraer la sal y frenar la corrosión. Cuando Dave Morris vio el primer fragmento en tierra, golpeó suavemente el aluminio y no pudo ocultar su asombro. Esperaba encontrarlo quebradizo, casi reducido a polvo, pero seguía sólido. En ese momento comprendió que el sueño de reconstruir el último Barracuda completo del mundo podía estar un paso más cerca. El rescate del Fiery Barracuda no es solo una operación técnica, es también un acto de memoria. Este avión no fue derribado en combate, pero pertenece a una generación de máquinas y de pilotos que afrontaban riesgos mortales cada vez que se elevaban sobre el mar. Sus remaches, sus abolladuras, incluso la forma en que descansó en el fondo, cuentan una historia. Es la historia de un joven piloto que, en una fría mañana de invierno, vio su motor fallar y tuvo que tomar la decisión que salvaría su vida. Es la historia de ingenieros y operarios que, en plena guerra, fabricaron este aparato con precisión artesanal. Y es la historia de un país que apostó todo por la victoria. Ahora, bajo la luz blanca de un taller de conservación, cada tornillo y cada panel del Barracuda son examinados, limpiados y clasificados. Las alas, el fuselaje y el motor esperan el día en que, ensamblados, vuelvan a mostrar al mundo la silueta de un avión que parecía perdido para siempre. Quizá pasen años antes de que el público pueda verlo completo, pero cuando ese momento llegue, no será solo una exhibición. Será el regreso de un testigo silencioso que desde las profundidades volvió para recordarnos lo que la guerra dejó atrás. Y mientras el agua salada todavía gotea de sus piezas y los arqueólogos anotan meticulosamente cada hallazgo, en otro rincón del Reino Unido, un equipo distinto está a punto de abrir una puerta hacia un tipo de descubrimiento muy diferente. No se trata de metal ni de motores, sino de la memoria de quienes sobrevivieron al horror más grande del siglo. Porque así como las máquinas pueden rescatarse de las profundidades, también la historia de aquellos que lo perdieron todo puede volver a la luz. Infancia robada, esperanza recuperada. Los niños de Windermere. En el corazón del distrito de los lagos, junto a las tranquilas aguas de Windermere, hay un terreno que, a simple vista, no revela nada especial. El viento agita la hierba, las colinas verdes se reflejan en el lago y las casas de piedra parecen llevar ahí siglos. Pero bajo esta calma rural se esconde una historia que durante años apenas se susurró. La llegada de cientos de niños que habían sobrevivido al Holocausto, arrancados de un infierno para encontrar por fin un lugar donde volver a vivir. Era el verano de 1945. Europa acababa de salir de la guerra más brutal de la historia, y los campos de concentración nazis, uno tras otro, iban siendo liberados por las fuerzas aliadas.
Entre los escombros de un continente devastado había niños que habían perdido a sus familias, su hogar y, en muchos casos, su infancia. Dos de ellos, Ike Alterman y Sam Laskier, tenían historias que se parecían demasiado. Ambos habían nacido en Polonia y, siendo apenas adolescentes, vieron cómo la invasión alemana lo cambiaba todo. Un día, Ike recuerda haber sido alineado en la plaza de su pueblo junto a su padre. El oficial nazi comenzó a contar. Su padre le susurró que se pusiera de puntillas para parecer más alto. Junto a ellos, su madre, su hermana y su hermano pequeño esperaban su turno. El oficial dio la orden. Los de la derecha se quedaban. Los de la izquierda marchaban hacia el frente. Esa fue la última vez que Ike vio a su madre y a sus hermanos. Sam vivió una separación parecida. Ninguno de los dos volvió a reencontrarse con sus familias. Ambos pasaron por una cadena de campos de concentración antes de llegar a Auschwitz. Allí, el mundo se reducía a un número tatuado en el brazo, a trabajos forzados y a la lucha diaria por sobrevivir. En el caso de Ike, ese número era el 222. Lo llevaba marcado como una cicatriz indeleble, pero también como recordatorio de que había sobrevivido donde otros no lo lograron. La liberación llegó en mayo de 1945, en un campo en Checoslovaquia. Un día, sin previo aviso, los prisioneros notaron que los guardias habían desaparecido. Primero fue silencio, luego incredulidad, y finalmente la certeza de que eran libres. Las fotos de aquel momento muestran a los niños sonriendo y saludando a la cámara, como si de repente el mundo les hubiera devuelto el derecho a ser felices. El 13 de agosto de ese mismo año, un grupo de 300 huérfanos judíos fue trasladado en avión desde Praga al Reino Unido. El destino final era el Kalgarth Estate, un conjunto de viviendas construido durante la guerra para alojar a los trabajadores de una fábrica de hidroaviones, Sunderland. Ahora, esas casas servirían como refugio temporal para los llamados chicos de Windermere. Allí, rodeados de colinas y del aire limpio del distrito de los lagos, recibirían cuidados médicos, clases de inglés y, por primera vez en años, la oportunidad de jugar sin miedo. Hoy, arqueólogos del Lake District Holocaust Project han regresado al lugar donde se levantaba uno de esos hostales. Su objetivo no es encontrar grandes tesoros, sino fragmentos de la vida cotidiana de esos niños. Lo que hallan bajo la tierra son ladrillos, trozos de mortero, vidrios de ventana y, en contadas ocasiones, objetos personales que parecen minúsculos, pero que encierran un significado inmenso. Uno de los hallazgos más conmovedores es un pequeño unicornio de plástico, probablemente un colgante. Un objeto así, en otro contexto, podría parecer trivial, pero aquí se convierte en un símbolo. El unicornio, criatura mítica asociada a la esperanza y la magia, debió pertenecer a uno de aquellos niños que había visto lo peor de la humanidad, y aún así, conservaba algo que le recordaba que soñar era posible. Otro hallazgo es una pequeña navaja con empuñadura de nácar, tan corroída que la hoja ya no puede abrirse. Tal vez era el tesoro de un niño que la llevaba consigo como única posesión valiosa. También aparecen objetos que muestran el contraste entre la miseria de la que venían y la abundancia que encontraron en su nuevo hogar. Entre ellos, una hebilla de cinturón militar, un frasco de gel para rizar el pelo llamado Curly Top, pensado para bebés y niños pequeños, y una tapa de jarabe para la tos, Vicks. Eran artículos corrientes en la Inglaterra de posguerra, pero para estos jóvenes representaban un mundo de cuidados y atenciones que antes les había sido negado. Las memorias de Ike y Sam sobre su llegada a Windermere están llenas de detalles sencillos que transmiten el asombro de quienes vuelven a la vida. Recuerdan que llegaron de noche y que no pudieron ver nada hasta la mañana siguiente. Cuando despertaron, el paisaje los dejó sin palabras. Colinas verdes, el lago brillante bajo el sol. Esto es el paraíso, pensaron. Había camas con sábanas limpias, fundas de almohada blancas y un patio donde jugar.
Algunos, sin ropa adecuada, corrían en ropa interior por el césped, libres y despreocupados por primera vez en años. El tiempo en Windermere duró apenas 6 meses, pero fue un periodo que transformó vidas. Los niños recibieron clases, hicieron amigos y comenzaron a aprender un nuevo idioma. Poco a poco, la risa volvió a ser parte de su día a día. Cuando terminó su estancia, fueron reubicados en distintas partes del Reino Unido, pero muchos conservaron la memoria de esos meses como un punto de inflexión, el momento en que dejaron de ser prisioneros para convertirse en personas libres. La excavación actual no solo busca rescatar objetos, también pretende reconectar a la comunidad local con este capítulo de su historia. Algunos residentes ni siquiera sabían que en su pueblo habían vivido niños sobrevivientes del Holocausto. Para otros, es la oportunidad de rendir homenaje a una generación que cargó con un peso imposible y, aún así, encontró la fuerza para seguir adelante. En una visita reciente, Ike y Sam regresaron juntos al lugar. Caminaban por el terreno con paso lento, deteniéndose en los puntos donde antes había edificios, señalando rincones que solo ellos podían identificar. «Es muy importante contar lo que pasó aquí», decía Ike. «Aunque muchas cosas han cambiado, los recuerdos siguen vivos». Sam asentía en silencio, como si cada palmo de tierra le devolviera un eco del pasado. La arqueología, en este caso, no excava solo la tierra, excava la memoria. Cada fragmento encontrado es una prueba tangible de que, incluso en medio de la oscuridad más absoluta, hubo un lugar donde la esperanza volvió a encenderse. Los chicos de Windermere crecieron, formaron familias, y muchos dedicaron sus vidas a enseñar lo que habían vivido, convencidos de que recordar es la mejor forma de evitar que la historia se repita. Hoy, cuando el equipo arqueológico levanta con cuidado un trozo de baldosa o una pieza de tubería oxidada, no lo ven como un simple resto de construcción, lo ven como un ladrillo más en la reconstrucción de una historia humana, un puente entre el pasado y el presente. Porque mientras estos objetos sigan siendo encontrados, la voz de aquellos niños seguirá resonando sobre las aguas tranquilas de Windermere. Hermanos de sangre en tierras británicas, Easy Company. En un campo verde del condado de Wiltshire, donde hoy solo se escuchan las risas lejanas de un partido de fútbol y el viento entre los árboles, hubo un tiempo en que reinaba la tensión. A simple vista, el lugar no revela nada. No hay trincheras visibles, ni barracones, ni señales de lo que ocurrió aquí. Pero bajo la hierba y la capa superficial de tierra, permanecen las huellas de una de las unidades más famosas de la Segunda Guerra Mundial, la Easy Company, el segundo batallón del 56º Regimiento de Infantería Paracaidista del Ejército de los Estados Unidos. Eran septiembre de 1943 cuando estos hombres, junto con otras tropas estadounidenses y canadienses, llegaron a Gran Bretaña para prepararse para una misión que cambiaría el rumbo de la guerra. La invasión de Normandía, conocida como el Día D, estaba en marcha en las salas de planificación, pero en los campos como este era donde se forjaban los músculos, la disciplina y la confianza que serían necesarias para llevarla a cabo. Easy Company, formada por paracaidistas de élite, no solo entrenaba para sobrevivir, entrenaba para infiltrarse detrás de las líneas enemigas, asegurar puentes vitales y abrir caminos para el avance aliado. Aquel campo cerca del pueblo de Aldbourne se transformó en un campamento militar improvisado, con barracones de madera alineados, zonas de instrucción y lugares de reunión donde los soldados compartían historias, cartas de caza y momentos de camaradería. Algunos lo describieron más tarde como el mejor alojamiento que tuvimos en toda la guerra, con techos sólidos y camas secas. Un lujo para quienes habían pasado por entrenamientos mucho más duros en otras partes del mundo. Otros decían que el pueblo parecía sacado de un set de Hollywood, pintoresco y acogedor, con tabernas donde podían escapar, aunque fuera por unas horas, del peso de lo que se avecinaba. Hoy, el arqueólogo militar Richard Osgood
lidera una excavación en este mismo lugar, junto a miembros de Operation Nightingale, un programa que emplea la arqueología para ayudar en la recuperación de veteranos heridos en combate. A primera vista, la superficie no ofrece pistas, pero la arqueología tiene la capacidad de revelar lo invisible. Al retirar la primera capa de césped, empiezan a aparecer estructuras sólidas. Rectángulos de hormigón que marcan las bases de antiguos edificios, los cimientos de un pasado que parecía borrado. Richard cuenta uno por uno los bloques. 1, 2, 3, 4. Está de pie sobre lo que una vez fue el edificio del sargento de pelotón, el centro de mando informal de aquellos hombres. Poco a poco el equipo empiezan a encontrar artefactos que devuelven color y forma a la vida de Easy Company en este rincón británico. Un hallazgo llama la atención inmediatamente: una olla de hierro usada para cocinar. A pocos metros, un destello metálico bajo el barro se convierte en una moneda de medio penique, fechada en 1944. Pero lo más emocionante está por venir. Uno de los voluntarios excava con cuidado un objeto alargado desconocido para la mayoría, hasta que lo comparan con una referencia en un manual militar. Es el mango de un paracaídas de emergencia, un artefacto que pudo haber sido la diferencia entre la vida y la muerte para su dueño. La sorpresa no termina ahí. Entre la tierra húmeda aparece seda de paracaídas, intacta, blanca y ligera, como si acabara de ser doblada. Richard la sostiene con cuidado, consciente de que esas fibras fueron usadas por los mismos hombres que meses después saltarían sobre Normandía en la noche más decisiva de la guerra. Este tipo de hallazgos, tan frágiles y raros de encontrar, son un vínculo directo con aquel momento, una conexión física con quienes protagonizaron la historia. No todos los objetos hablan de combate. También hay rastros de la vida social que estos soldados llevaban cuando no estaban entrenando. Entre los restos aparece un frasco de Brilliantine, una crema para el cabello que usaban para lucir impecables antes de salir por la noche. El pueblo cercano tenía un salón de baile donde los estadounidenses pasaban horas bailando con las chicas locales. La historia cuenta que lo usaron tanto que al terminar la guerra tuvieron que pagar por reemplazar el piso de madera. El salón aún está en pie, como un eco de esas noches. Los hallazgos siguen apareciendo. Una insignia de un equipo de baloncesto con la inscripción I Support, que sugiere un pedazo de vida anterior a la guerra. El clavijero de un mandolín, tal vez de un soldado que llenaba las noches con música para sus compañeros. Una media de nylon, posiblemente un regalo o recuerdo de alguna conquista romántica. Pequeños fragmentos de humanidad que contrastan con la brutalidad de la misión para la que se entrenaban. A medida que el trabajo avanza, el equipo se da cuenta de que está documentando mucho más que un campamento militar. Está reconstruyendo el último capítulo de calma antes de que Easy Company saltara a la oscuridad sobre Francia en la madrugada del 6 de junio de 1944. Aquella noche, el plan no salió como se esperaba. Muchos paracaidistas cayeron lejos de su zona designada, dispersos en territorio enemigo. Pero aún así, lograron cumplir una misión clave: capturar y destruir 4 cañones alemanes que amenazaban la playa de Utah, salvando incontables vidas de las tropas que desembarcarían horas después. La excavación en Wiltshire tiene una particularidad que la hace aún más especial. Varios de los voluntarios son veteranos británicos que han vivido sus propias guerras. Para ellos, excavar aquí no es solo un trabajo arqueológico, es un encuentro con otro grupo de soldados que, aunque separados por décadas, compartieron la experiencia del combate, la camaradería y el peso de las decisiones irreversibles. Algunos confiesan que encontrar el mango de un paracaídas o un trozo de seda les provoca un nudo en la garganta. No solo están desenterrando objetos, están tocando las huellas de hombres que sabían lo que significaba jugarse la vida. En un momento de pausa,
Richard observa los objetos alineados sobre una mesa provisional. Monedas, restos de uniformes, utensilios, fragmentos de instrumentos. Son piezas pequeñas, pero juntas forman el retrato de una comunidad temporal, una pequeña colonia estadounidense instalada en el corazón de Inglaterra, viviendo entre el entrenamiento intensivo y las noches de música y risas. No es difícil imaginar a los hombres de Easy Company caminando por este mismo terreno, ajustando su equipo, revisando sus paracaídas, intercambiando bromas antes de lanzarse a una misión de la que muchos no volverían. Hoy, este campo parece ajeno a todo aquello. El césped cubre las bases de hormigón y los niños que juegan aquí probablemente no sepan que están corriendo sobre un pedazo de historia. Pero gracias a la arqueología, las historias de Easy Company vuelven a salir a la luz. La Tierra ha guardado estos recuerdos durante más de 70 años y ahora, con cada palada, revela no solo la preparación para una de las operaciones más grandes de la guerra, sino también el lado humano de los hombres que la llevaron a cabo. Y mientras el sol comienza a caer sobre Wiltshire, el equipo empaqueta cuidadosamente cada hallazgo para su análisis. Los voluntarios, algunos con uniforme militar y otros con ropa civil, comentan entre ellos el privilegio que sienten de haber trabajado aquí. Porque este lugar, aparentemente ordinario, fue en realidad la última parada antes de que Easy Company saltara hacia el corazón del conflicto. La calma antes de la tormenta. La última noche antes de que el mundo cambiara para siempre. Reconstrucción de un gigante, el Barracuda en el museo. En un hangar silencioso del Fleet Air Arm Museum, en Somerset, un rompecabezas gigantesco espera ser resuelto. No es un juego de mesa, ni siquiera un trabajo de restauración ordinario. Es el intento de devolver la vida a un bombardero Fairey Barracuda, el último de su especie, usando piezas que han pasado décadas bajo el mar, atrapadas en el lodo del Solent. Aquí, la historia no se cuenta con palabras, sino con metal corroído, tornillos rescatados y fragmentos que encajan como las piezas de un pasado que se resiste a morir. El hallazgo del Barracuda en el fondo del mar fue un momento único en el mundo. Pero levantarlo entero resultó imposible. La estructura era demasiado frágil. El lodo acumulado en su interior pesaba más de lo que las uniones podían soportar, y cualquier intento de izarlo completo habría destrozado el avión para siempre. Así que el rescate se hizo en partes, cada una manipulada como si fuera cristal. Ahora, todas esas piezas han llegado al museo, y el reto es ensamblarlas para reconstruir un aparato que ya no existe en ningún otro lugar del planeta. Dave Morris, el encargado del proyecto, conoce cada centímetro del Barracuda. Lleva más de 40 años persiguiendo fragmentos dispersos, alas recuperadas de cumbres montañosas, restos de fuselajes deformados por impactos, piezas que apenas podían identificarse. Pero todo eso era insuficiente para levantar un avión completo. Lo encontrado en el Solent, en cambio, ofrece algo que nunca antes había tenido. Secciones grandes, en buena condición, que conservan su forma original. Para Dave, es como si la historia le hubiera dado una segunda oportunidad. En un extremo del hangar, las alas del Barracuda reposan sobre soportes acolchados. El metal, aún con marcas de sal, ha pasado por un proceso de estabilización. Los conservadores trabajan en un ambiente controlado, monitoreando la humedad y la temperatura, conscientes de que cualquier error podría acelerar la corrosión. No muy lejos, la cabina del piloto empieza a tomar forma. El ingeniero jefe, William Gibbs, lleva 5 años identificando piezas, clasificándolas y encontrando su lugar en este gigantesco rompecabezas. A veces, confiesa, el proceso es frustrante. Colocan una pieza donde creen que encaja, solo para descubrir semanas después que debe ir en otro sitio. Pero así es la reconstrucción de un avión que no se fabrica desde hace más de 70 años. Un trabajo de paciencia infinita. Para visualizarlo, William se coloca en la cabina y señala el espacio frente a él. Aquí iría el motor,
justo delante del piloto, y detrás, el fuselaje y la cola se extenderían unos 9 metros. No es un avión pequeño, y verlo reconstruido será una experiencia imponente. Pero más allá de la ingeniería, este proceso revela secretos que nadie esperaba. En algunas piezas, ocultos bajo capas de pintura y sal, aparecen dibujos hechos a lápiz, garabatos de trabajadores de la fábrica de Bond & Pur que construyó el avión, pequeños rostros, iniciales, bromas privadas que sobrevivieron a la guerra y al mar. Dave bromea diciendo que era muy mal comportamiento fabril, pero también reconoce que son huellas humanas de una época en la que la camaradería era tan importante como la precisión. La importancia de este rescate va más allá del fuselaje. En las cajas donde se almacenan las piezas más pequeñas, hay tesoros que para un profano pasarían inadvertidos, pero que para un restaurador son oro puro. Soportes de tubos, componentes estructurales, mecanismos completos. Incluso hallaron 2 baterías originales, fechadas en junio de 1943. La curiosidad pudo más que la prudencia, y alguien decidió medir si aún tenían carga. Una de ellas, increíblemente, mostraba un voltaje residual de 0,86, después de 76 años bajo el agua. La conservación de estas piezas requiere técnicas específicas. En un rincón del taller, varios tanques de plástico contienen secciones del Barracuda sumergidas en una mezcla de agua corriente y ácido cítrico. El objetivo es neutralizar la alcalinidad del agua marina y equilibrar el pH, frenando así la corrosión. El proceso puede durar meses e incluso años, dependiendo del tamaño y la condición del material. Algunos componentes, como juntas y piezas de caucho, han sorprendido a todos por su estado. Uno de los conservadores sostiene una manguera de goma blanda que aún conserva elasticidad, y un olor fuerte, inconfundible, que recuerda al combustible y al salitre. La magnitud del reto es evidente. Reconstruir un Barracuda no es como restaurar un automóvil clásico o una máquina industrial. Aquí no hay manuales modernos, ni repuestos disponibles. Cada pieza rescatada debe ser evaluada, y si falta algo hay que fabricarlo desde cero, siguiendo las especificaciones originales. A veces, esto implica estudiar fotografías antiguas, revisar planos descoloridos o incluso consultar con ingenieros retirados que trabajaron en aviones similares. Es, en muchos sentidos, un trabajo detectivesco. Para el museo, completar este proyecto no es solo una cuestión técnica, sino también histórica. Un Barracuda terminado no será un simple avión exhibido detrás de una cuerda. Será un testimonio tangible de la ingeniería británica en tiempos de guerra, un símbolo de las misiones arriesgadas llevadas a cabo por la Fleet Air Arm y un homenaje a los pilotos y tripulantes que volaron en ellos. Dave Morris lo sabe bien, y cada vez que sostiene una pieza del Solent en sus manos, recuerda el momento en que vio por primera vez el avión bajo el agua, aún entero, como si esperara que alguien lo rescatara. El camino hasta ver ese sueño hecho realidad es largo. Todavía quedan partes del Barracuda sumergidas en el mar, esperando ser recuperadas en futuras campañas. Y las piezas que ya están en el taller requerirán más de un año de trabajo intensivo antes de poder ser ensambladas. Pero el equipo no se desanima. Cada avance, por pequeño que sea, acerca un poco más la imagen de un Barracuda completo. La visión de ver su silueta terminada, con las alas extendidas y el motor restaurado, es el combustible que mantiene vivo el proyecto. Mientras los conservadores trabajan, a veces se imaginan el momento de la inauguración. El avión, restaurado y brillante, ocupará el centro de la sala, rodeado de fotografías y relatos de su rescate. Los visitantes podrán ver el antes y el después, comprender el trabajo titánico que implicó salvarlo del mar y devolverlo a la vida. Será más que una pieza de museo. Será un puente entre generaciones, una lección de historia hecha de metal y memoria. Pero antes de que eso ocurra, aún hay mucho por hacer. En las próximas semanas,
El equipo planea ensamblar una sección completa del ala y parte del fuselaje para evaluar cómo encajan las piezas y qué refuerzos serán necesarios. Es un paso crucial porque determinará si el Barracuda podrá mostrarse como un avión completo o si deberá exhibirse como una reconstrucción parcial. En el silencio del hangar, el sonido de las herramientas y el murmullo de los conservadores se mezcla con la sensación de estar presenciando algo único. No todos los días se revive un avión que la historia había dado por perdido, y mientras el equipo avanza, una certeza crece. Algún día, el Barracuda del Solent volverá a desplegar sus alas, no para la guerra, sino para contar su historia a quienes quieran escucharla. La sombra de la tecnología nazi, excavando un cohete, un T-2. En un tranquilo campo de cultivo cerca del pueblo de Marden, en Kent, la tierra esconde un recuerdo que en su día viajó más rápido que el sonido y llevó el miedo a los cielos de Europa. A simple vista, este paisaje rural parece ajeno a la historia, pero bajo la superficie descansa parte de una de las armas más terroríficas desarrolladas por la Alemania nazi. El cohete Mino-2, precursor de los misiles balísticos modernos. Fue un ingenio diseñado no solo para destruir, sino para aterrorizar, y que en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial cayó sobre ciudades aliadas sin previo aviso, matando a miles de personas. El 9 de marzo de 1945, a las 2:15 de la madrugada, uno de esos cohetes impactó aquí. Venía lanzado desde la Holanda ocupada y había cruzado el cielo a una velocidad que ningún avión aliado podía igualar. Su motor lo había impulsado a más de 1000 metros por segundo y su alcance superaba los 320 kilómetros. En el instante de la caída, no hubo sirenas ni tiempo para correr. La única advertencia era la explosión, pero en este caso, algo falló. El UMB-2 no alcanzó su objetivo y terminó incrustándose en la tierra de este campo, donde la arcilla húmeda amortiguó la detonación y selló sus restos para las décadas venideras. Colin y Shah Welch, dos hermanos aficionados a la arqueología militar, se han propuesto localizar y excavar el cohete. No es la primera vez que se enfrentan a un reto así. Ya han trabajado en otros sitios donde cayeron B-2 y bombas volantes B-1, y han aprendido a reconocer las señales que dejan estas armas en el terreno. Para empezar, utilizan un magnetómetro portátil, un dispositivo que detecta alteraciones en el campo magnético causadas por grandes masas de metal enterradas. El equipo avanza por el campo, trazando líneas rectas mientras los pitidos del aparato marcan dónde podría estar el objetivo. Los datos dibujan una anomalía en el suelo, y al superponerlos sobre un mapa aéreo, los hermanos creen haber encontrado el centro del cráter de impacto. Comienzan a excavar, retirando capa tras capa de tierra húmeda. A apenas 1 metro de profundidad, las primeras evidencias aparecen. Fragmentos de metal y madera quemada, restos de árboles que, en 1945, fueron arrancados de cuajo por la onda expansiva. Entre ellos, un tronco mutilado muestra la violencia del momento, con la copa desgarrada como si una mano invisible la hubiera arrancado. La arcilla, aunque hace pesada la excavación, ha jugado un papel crucial. La falta de oxígeno bajo el suelo ha conservado el metal casi como el día en que cayó. Un pequeño trozo de aluminio brilla bajo la luz, y su estado sorprende a los excavadores. Es un recordatorio de que, aunque el tiempo puede borrar la memoria humana, la Tierra guarda los rastros de la historia con una tenacidad implacable. A medida que avanzan, comienzan a aparecer piezas más reconocibles. Una abrazadera de acero, oxidada pero entera, que sujetaba uno de los tanques de combustible del cohete. Un soporte curvado, idéntico a los que sostenían los depósitos de oxígeno líquido o alcohol, los propelentes que alimentaban la cámara de combustión. Más abajo, un hallazgo aún más significativo, un quemador de la cámara de combustión, una pieza de latón perforada que servía para rociar el alcohol en el interior del motor. El diseño es inconfundible.
Cada V2 llevaba 18 de estos inyectores, y este es el primero que extraen del cráter. El análisis del terreno revela un detalle curioso. El suelo alrededor del punto de impacto debería ser de un color amarillo anaranjado típico de la arcilla local, pero en el centro del cráter la tierra es gris, carbonizada por el calor extremo. La explicación es que el cohete penetró varios metros antes de detonar, lo que limitó el radio de destrucción. Los UM-2, al viajar a más de 3 veces la velocidad del sonido, podían enterrarse profundamente antes de explotar y en este caso, la explosión fue en gran parte absorbida por la tierra. A medida que la excavación alcanza los 6 metros de profundidad, los hermanos se encuentran en lo que fue el núcleo del impacto. Allí, los fragmentos son más grandes y están mejor preservados. Recogen cada pieza con cuidado, anotando su posición exacta. La intención no es solo recuperarlas, sino también entender cómo se rompió y dispersó el cohete. La arqueología, incluso la más reciente, no se limita a desenterrar. También busca reconstruir la historia de lo que ocurrió. El V2 fue una proeza tecnológica adelantada a su tiempo. Su desarrollo comenzó en los años 30, bajo la dirección de Wernher von Braun, y aunque fue concebido como un arma, su diseño sentó las bases de la tecnología espacial. Iba propulsado por una combinación de oxígeno líquido y alcohol, y su sistema de guiado, aunque rudimentario comparado con los estándares actuales, era capaz de dirigirlo con precisión a su objetivo. Sin embargo, en este caso algo salió mal. Tal vez un fallo de motor, un error de cálculo o un defecto en el sistema de guiado. Lo cierto es que su caída en este campo salvó vidas que, de otro modo, se habrían perdido en un instante. Para Colin y Shah, cada fragmento recuperado es una pieza de un rompecabezas que no solo habla de ingeniería, sino también de historia humana. El V2 era, en esencia, un arma de terror. Durante la guerra, se lanzaron unos 3.000 contra objetivos aliados, y solo en Gran Bretaña provocaron alrededor de 9.000 muertes. No había defensa posible contra ellos. Su velocidad y trayectoria balística hacían que no hubiera alerta temprana. Lo único que las víctimas escuchaban era la explosión. El día avanza y el cráter empieza a vaciarse. Las piezas más grandes se colocan sobre una lona para evitar que la humedad del suelo vuelva a dañarlas. Algunas conservan restos de pintura, otras muestran deformaciones causadas por el impacto. Todas pasarán por un proceso de limpieza y conservación antes de ser almacenadas o exhibidas. Los hermanos hablan de escanear digitalmente cada fragmento, creando un archivo tridimensional que permita reconstruir virtualmente el cohete. Así, incluso las piezas que no puedan restaurarse físicamente seguirán contando su historia. Mientras guardan el equipo, Colin reflexiona sobre lo que significa excavar algo tan reciente y tan cargado de significado. Hay quienes se preguntan por qué dedicar tiempo y esfuerzo a rescatar los restos de un arma. Pero para ellos la respuesta es simple. Entender el pasado, incluso en sus aspectos más oscuros, es la mejor forma de aprender de él. Este V2, aunque nunca cumplió su misión, es parte de la historia de un conflicto que redefinió el mundo. Y al sacarlo a la luz, devuelven también la memoria de quienes vivieron bajo la amenaza constante de que, en cualquier momento, el cielo pudiera convertirse en su enemigo. En este campo de Kent, la excavación de un cohete nazi se convierte así en una lección silenciosa. La Tierra, que durante 70 años guardó sus restos, vuelve a mostrarlos como advertencia y como testimonio. Y aunque las piezas de metal vuelvan a descansar en cajas y vitrinas, el eco de su caída seguirá resonando para quienes quieran escuchar. Operación Tiger, el ensayo que se convirtió en tragedia. En la costa de Devon, las arenas de Slapton Sands parecen tan tranquilas que cuesta imaginar que alguna vez fueron escenario de una tragedia militar cuidadosamente silenciada. Hoy, familias pasean por la playa, niños juegan cerca de la orilla y el mar rompe suavemente contra la arena. Pero bajo estas aguas, a poca distancia de la costa,
yacen los restos de un episodio que debió ser un ensayo para la victoria y terminó en un desastre mortal. Su nombre en clave era Operación Tiger, un ejercicio secreto diseñado para preparar a las tropas estadounidenses para el día D. Todo comenzó a principios de 1944. Las fuerzas aliadas se preparaban para desembarcar en Normandía, una operación de una escala nunca antes vista. El éxito dependía de una coordinación perfecta entre soldados, vehículos, barcos y aviones. Slapton Sands fue elegido para el ensayo porque su playa de pendiente pronunciada se asemejaba mucho a la de Utah Beach, uno de los puntos de desembarco planificados. Para el ejercicio, se movilizaron más de 30,000 soldados estadounidenses, junto con tanques anfibios, lanchas de desembarco y apoyo naval. Todo se desarrollaba bajo un velo de secreto absoluto. Ni siquiera los residentes locales sabían la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Entre los hombres que más tarde sacarían a la luz esta historia estaba Ken Small, un residente de la zona que décadas después empezó a recoger en la playa objetos inusuales: botones de uniforme, casquillos de bala, placas de identificación, cubiertos rotos. Las piezas parecían formar un mosaico inconexo hasta que un pescador local le contó que había un lugar mar adentro donde sus redes siempre se enganchaban en algo grande. Intrigado, Ken convenció a un amigo buzo para que lo acompañara a investigar. Lo que encontraron bajo el agua no era un barco ni una roca, era un tanque militar sumergido. El hallazgo lo llevó a una investigación personal que se prolongó durante años. Revisó archivos, interrogó a testigos, buscó cualquier rastro que le explicara qué hacía un tanque estadounidense bajo las aguas de Devon. Poco a poco, fue desentrañando la verdad. Durante la madrugada del 28 de abril de 1944, mientras la Operación Tiger se desarrollaba, un grupo de 9 lanchas torpederas alemanas, las temidas U-Boats, patrullaba la zona. Aprovechando la oscuridad y la falta de vigilancia aliada, se infiltraron entre los barcos de desembarco y lanzaron un ataque fulminante. El resultado fue devastador. 2 buques de desembarco, LST, fueron hundidos y 3 más resultaron gravemente dañados. Más de 700 soldados estadounidenses murieron ahogados o por hipotermia en las frías aguas del Canal de la Mancha. Muchos de ellos estaban cargados con equipo completo, lo que dificultaba enormemente nadar o mantenerse a flote. El caos fue total. Algunos pensaron que las explosiones eran parte del ejercicio hasta que vieron los destellos de fuego enemigo. La confusión y la oscuridad se combinaron para convertir el entrenamiento en una pesadilla real. La magnitud del desastre fue tal que las autoridades aliadas decidieron mantenerlo en secreto, temiendo que afectara la moral de las tropas y diera pistas a los alemanes sobre los preparativos del día D. Las familias de los muertos recibieron notificaciones escuetas, sin detalles sobre las circunstancias. Durante décadas, la Operación Tiger fue un capítulo olvidado, enterrado bajo el peso de la guerra y el silencio oficial. Ken Small, sin embargo, no dejó que la historia desapareciera. En 1984, tras años de gestiones, logró rescatar el tanque que había encontrado. Fue una operación complicada. Buzos aseguraron cables alrededor de la estructura y una excavadora en la orilla tiró de ellos hasta que el tanque emergió del agua. Contra todo pronóstico, sus orugas comenzaron a girar al tocar tierra, liberándose de la costra de crustáceos y corales. Incluso quedaban restos de la grasa original. Era un Sherman DD, un modelo anfibio con flotadores inflables que le permitían avanzar por el agua antes de desplegarse en tierra. Aunque innovador, el sistema era poco fiable y varios tanques se habían hundido durante los ensayos. El tanque fue limpiado a presión, tratado con productos antioxidantes y colocado como monumento permanente en la costa, con una placa dedicada a los hombres que murieron aquella noche. Para Ken, era una forma de darles voz y reconocimiento, de asegurar que sus nombres no quedaran relegados a una nota al pie
en los libros de historia. En 2012, arqueólogos marítimos identificaron oficialmente los restos de los LST hundidos durante la Operación Tiger. El especialista Graham Scott, de Historic England, lideró una misión para inspeccionarlos y evaluar su estado. Usando un vehículo operado a distancia equipado con sonar y cámaras de baja luz, descendieron hasta 50 metros de profundidad. Allí, el silencio es absoluto y la luz apenas alcanza para dibujar contornos. El ROV transmitió imágenes en tiempo real. Una grúa para botes salvavidas, una red de carga, el casco invertido por el hundimiento. Entre los escombros, un cañón oxidado asomaba como testigo mudo del ataque. La exploración no estaba exenta de riesgos. Podía haber munición activa a bordo y cualquier contacto imprudente con ella podía ser letal. El equipo trabajó con extrema precaución, documentando cada elemento y evitando manipular cualquier objeto sospechoso. Graham explicaba que lo importante no era solo lo que quedaba de los barcos, sino lo que representaban. Un recordatorio tangible de la fragilidad de los preparativos militares y de cómo, incluso en los ensayos, la guerra podía golpear sin piedad. Dean Small, hijo de Ken, conserva hoy la colección de artefactos que su padre recuperó durante años. Un telémetro usado para calcular la elevación del cañón principal del tanque, herramientas, piezas del sistema de flotación. Entre los documentos más valiosos está una carta firmada por el presidente Ronald Reagan agradeciendo los esfuerzos de Ken para sacar a la luz la historia de la Operación Tiger y rendir homenaje a los soldados caídos. La tragedia de aquella noche cambió algunos aspectos cruciales de la planificación del día D. Se reforzaron las medidas de seguridad para los convoyes, se mejoró la coordinación de las escoltas navales y se revisaron los protocolos de entrenamiento. Pero para los que murieron en las aguas frente a Slapton Sands, esos cambios llegaron demasiado tarde. Hoy, el tanque Sherman DD sigue en la playa, mirando hacia el mar como si aún esperara la orden de avanzar. A su lado, el viento arrastra el sonido de las olas, y es fácil imaginar el rugido de los motores, las órdenes gritadas entre el oleaje y el eco de los disparos en la noche. La arena ha borrado las huellas de la tragedia, pero la memoria persiste en el metal oxidado, en las historias que por fin se cuentan y en el compromiso de que aquel sacrificio no vuelva a ser olvidado. El rastro de un rayo perdido, el P-38 Lightning en Irlanda. En una pradera tranquila del condado de Donegal, en Irlanda, el pasto crece alto y mecido por el viento del Atlántico. Es un lugar donde la vida rural parece haber cambiado poco en décadas. Ovejas pastando, cercas de piedra y caminos que serpentean entre colinas. Pero bajo esta serenidad se esconde la historia de un avión que un día cayó del cielo, un P-38 Lightning estadounidense, y que convirtió este rincón del país en escenario de un momento extraordinario en plena Segunda Guerra Mundial. Era septiembre de 1942 y el piloto, el teniente Robert Bob George, volaba su P-38 como parte de un traslado de larga distancia hacia el frente europeo. El P-38 era un aparato singular, con su doble fuselaje y su silueta inconfundible, capaz de volar a grandes velocidades y altitudes. Diseñado por Lockheed, era uno de los cazas más avanzados de su tiempo. Sin embargo, incluso los aviones más modernos eran vulnerables a las inclemencias del clima y a los fallos mecánicos, especialmente en vuelos largos sobre mar abierto. Aquel día, Bob se enfrentó a una tormenta que borró el horizonte y a problemas en uno de sus motores. La navegación en esas condiciones, sin la tecnología GPS de hoy, era un acto de precisión extrema. Desorientado y con combustible en rápido descenso, tomó la única decisión posible: buscar tierra firme y un lugar seguro donde aterrizar. Pero estaba sobre Irlanda, un territorio neutral durante la guerra, lo que complicaba aún más su situación. Finalmente, divisó un claro y comenzó la maniobra de aterrizaje de emergencia.
El P-38 tocó tierra de manera abrupta, rebotando sobre el césped antes de detenerse en un terreno pantanoso. El impacto dañó el tren de aterrizaje, pero la estructura principal del avión quedó sorprendentemente intacta. Bob salió ileso, aturdido, pero consciente de que su presencia y la de su avión no pasarían inadvertidas. Para los lugareños, la llegada de aquel caza estadounidense fue un acontecimiento sin precedentes. Algunos niños corrieron hacia el aparato, fascinados por su tamaño y su forma extraña. Hombres del lugar ayudaron al piloto a salir del área pantanosa, mientras otros observaban con cautela, sabiendo que las leyes de la neutralidad significaban que el gobierno irlandés debía internar a cualquier combatiente extranjero que aterrizara en su territorio. Bob fue llevado a una guarnición local, donde fue tratado con cortesía, pero mantenido bajo custodia, mientras las autoridades decidían su destino. El P-38, mientras tanto, quedó en el campo. La humedad del terreno comenzó a corroerlo lentamente, pero durante días permaneció como un objeto de curiosidad para la comunidad. Al no poder ser devuelto a su unidad, el avión fue finalmente desmontado. Algunas piezas fueron enviadas a depósitos oficiales, otras quedaron en manos de habitantes que las reutilizaron para fines domésticos. Láminas de metal que se convirtieron en techos improvisados, piezas mecánicas que terminaron como repuestos de maquinaria agrícola. Era un ejemplo más de cómo, en tiempos de guerra, nada se desperdiciaba. Décadas más tarde, arqueólogos e historiadores locales, liderados por Johnny McNee, comenzaron a rastrear la historia de aquel aterrizaje forzoso. Usando testimonios de ancianos del lugar y fotografías en blanco y negro, reconstruyeron la trayectoria del avión y el punto exacto donde había tocado tierra. Las herramientas modernas, como detectores de metales y drones, ayudaron a localizar restos que aún permanecían enterrados. La excavación comenzó en un día frío y ventoso, con un equipo de voluntarios que sabía que, a pesar de la humedad, la turba podía haber preservado piezas importantes. Y así fue. A pocos centímetros bajo la superficie, apareció un fragmento de aluminio con remaches perfectamente alineados, prueba inequívoca de la ingeniería de Lockheed. Más abajo, surgieron componentes del tren de aterrizaje, trozos del sistema hidráulico e incluso partes del panel de control, con indicadores que aún conservaban las marcas originales. El hallazgo más llamativo fue una hélice completa, doblada por el impacto, pero con el logotipo de la fábrica todavía visible. Sostenerla en las manos era tocar directamente un pedazo de la historia de la aviación, un objeto que había surcado el Atlántico y sobrevivido a un aterrizaje forzoso. Cada pieza encontrada fue catalogada y sometida a limpieza, revelando detalles técnicos que permitieron confirmar el número de serie del avión y su correspondencia con los registros de la Fuerza Aérea estadounidense. La investigación también rescató la historia personal de Bob George. Después de ser internado temporalmente en Irlanda, fue trasladado al Reino Unido en un intercambio acordado y más tarde participó en misiones de combate sobre Europa. Regresó a casa después de la guerra y mantuvo contacto con algunos de los irlandeses que lo habían ayudado en aquel día crítico. Para él, aquel aterrizaje no fue solo una maniobra de emergencia, sino el inicio de una cadena de acontecimientos que le salvaron la vida. Hoy, en un pequeño museo local, varias de las piezas recuperadas del P-38 están en exhibición. A su lado, un panel cuenta la historia del aterrizaje, con fotografías del avión en el campo y testimonios de quienes lo vieron llegar. Es un recordatorio de cómo un suceso breve puede dejar una huella duradera en una comunidad. La imagen del caza plateado en medio de la hierba verde sigue viva en la memoria colectiva del lugar. La arqueología, en este caso, no solo devolvió a la luz los restos de un avión, sino también una historia de humanidad en medio de la guerra. Irlanda, aunque neutral, se convirtió en escenario de un episodio
donde el rescate, la curiosidad y el respeto superaron cualquier frontera política. Y el P-38 Lightning, diseñado como arma, terminó siendo símbolo de un encuentro inesperado entre un piloto y una comunidad que lo trató no como enemigo, sino como un hombre en apuros. Mientras el viento recorre las colinas de Donegal y las ovejas vuelven a pastar en el mismo terreno, es difícil imaginar que aquí, una vez, un rayo de metal y fuego descendió del cielo. Pero bajo la superficie y en las vitrinas del museo, la evidencia persiste. El eco de aquel aterrizaje forzoso, las huellas de botas sobre el barro, las risas de niños corriendo hacia el avión, todo permanece, como una página silenciosa en el gran libro de la Segunda Guerra Mundial. Bajo la tierra y en las profundidades del mar descansan fragmentos de un pasado que moldeó nuestro presente. No son solo restos de metal o madera, son historias de valor, tragedia y esperanza. En este viaje hemos seguido huellas que van desde un bombardero perdido hasta un cohete que nunca cumplió su misión, desde un ensayo militar convertido en desastre hasta un caza que aterrizó en tierra neutral. Cada hallazgo nos recuerda que la historia no se guarda solo en libros, sino en el silencio de los lugares donde ocurrió. La arqueología nos devuelve esas voces y nos enseña que, mientras sigamos buscándolas, el pasado nunca desaparecerá. Solo espera, paciente, bajo nuestros pies.